Hola, hola, helami. Hola, hola, vengo a hablar de un libro. Si les interesa hablar de los libros, un libro de un escritor venezolano que se llama Edgar Borges. Se llama Figuras. Saludo a quien se va conectando por ahí. Dice la reseña de este libro, dice: el único camino conecta al pueblo con el manicomio. Pero no se trata de un camino convencional. El trayecto se compone de casillas numeradas y para atravesarlo hay que respetar el orden y las normas. No se salgan de sus casillas. Está totalmente prohibido correr. Cierto día un hombrecillo vestido de cartero se presenta en el manicomio con un lote de cartas que debe entregar en mano a su destinataria, una joven interna llamada Federica. El guardián de los espacios es quien recibe al sujeto, pero le parece extraño y desconfía de él enseguida. Alertado por la insólita y fascinante forma que tiene de mover los pies, el cartero, a pesar de no haber incumplido ninguna de las normas, no ha llegado al manicomio caminando sino saltando. Y tiene un don, aunque en realidad el salto más liberador del mundo lo había inventado una mujer. Esta es la reseña de Figuras, una novela de un autor venezolano basado en España, Edgar Borges. Me parece una novela muy interesante porque desafía la convención de lo que debe ser una novela, pero sobre todo es una ficción que desafía la idea de la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad, no? Entonces un poco Edgar Borges, a partir de este ejercicio de ficción, nos pone en un escenario, primero bien particular, un manicomio, ¿no? Que de algún modo se parece mucho a la vida real, ¿no? Es decir, la vida real se nos muestra a veces como muy estructurada, la vida real se nos muestra a veces como una cosa muy estructurada, ¿no? Como si las estructuras fuesen espacios totalmente reales, ¿no? Es decir, un espacio en el que se entra y en el que se sale, donde hay unas normas determinadas, muy concretas. Pero en este libro, Edgar Borges, esta novela llamada Figuras, que se desarrolla en un manicomio, como les comento, ¿no? Y hay, por ejemplo, unos personajes muy fascinantes, ¿no? Por ejemplo, un cartero que no camina sino salta, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando en vez de caminar saltamos? Imagínense que de repente un día una persona que camina, porque caminamos, ¿no? Caminamos en nuestras dos piernas, nos desplazamos. De hecho, hay un detalle muy interesante, y es que cierta antropología, cierto estudio etológico de lo humano determina que nosotros realmente no caminamos. Es decir, el caminar es una caída. Es una caída que se va remediando en la medida que un pie cede al otro pie, ¿no? Es decir, los seres humanos estamos desafiando todo el tiempo a la gravedad cuando estamos caminando. Por eso duele la espalda, por eso duelen los pies cuando se camina, ¿no? Porque caminar no es caminar en pie, caminar no es caminar en sí, ¿no? Caminar es un ejercicio de equilibrio, ¿no? Entonces, en este libro de Edgar Borges llamado Figuras, esta novela, esta ficción interesante, este personaje no camina sino que salta, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si un día en vez de caminar uno empezara a saltar, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de esa vida estructurada, de ese mundo estructurado del cual yo les estoy hablando, ¿no? ¿Qué pasa si de repente un día ya dejamos de caminar? Un día dejamos de caminar y nos dedicamos solamente a saltar, a desplazarnos de un lugar a otro. Dice por aquí un amigo: nos salimos de la normalidad si saltamos. Exacto, nos salimos de la norma, ¿no? Porque nosotros decimos lo normal, decimos lo que es normal. Pero ¿qué es lo normal? Lo normal es lo que está normado, es decir, que está sujeto a reglas, que está sujeto a una estructura, que está sujeto a un orden, y sobre todo es lo que está sujeto a un control, ¿no?
Entonces, lo que me parece muy interesante, ¿no? De este texto, somos bichos raros, dice por aquí un amigo, ¿no? En efecto, somos bichos raros y como tú dices, además de ser bichos raros, como tú también insistes, nos salimos de la normalidad si saltamos, ¿no? Sé qué pasaría si de repente dejamos, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente, como en este libro de Edgar Borges, este personaje, en vez de caminar, salta? Y todo el mundo se da cuenta, algo raro está pasando. Esta persona ya no camina, sino que salta. Es decir, como dice el amigo que nos comenta, o la amiga, porque no sé si es amigo o amiga, nos salimos de la normalidad si saltamos, caminamos. La norma, lo normado, lo cuadrado, las reglas que nos dicta el sistema, ¿no? Las reglas que nos dicta la vida diaria, de algún modo, es caminar. Pero ¿qué pasa si dejamos de caminar y saltamos? ¿Qué pasa si simplemente tomamos otra vía, ¿no? Como dice el grupo Dinum de la demonología revolucionaria, ¿no? Ellos se plantean y dicen, ¿qué pasa si tomamos otro camino? El camino de las hermanas, ¿no? Un camino muy interesante, porque siempre se trata de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos presenta una situación determinada, ¿no? Que es como este libro de Edgar Borges, escritor venezolano basado en España, ¿no? En donde un personaje que es un cartero que suele llevar cartas a un manicomio, de repente él no camina, este personaje no camina, salta. De hecho, esto forma parte de algún modo de la poética de Edgar Borges. Edgar Borges es un escritor muy interesante porque siempre está tratando de romperlo todo, ¿no? En su libro anterior, Figuras, es el libro sobre un preso, ¿no? Sobre un gato, de hecho. Es como el personaje principal. No recuerdo ahorita exactamente, pero siempre Edgar Borges en sus libros nos está presentando unas premisas muy puntuales. Hay otro libro de Edgar Borges que se llama Enjambres, que es un libro que yo recomiendo profundamente a las personas, sobre todo que están en España, que tienen la oportunidad de comprar libros, ¿no? En Enjambres es un libro muy interesante porque los adultos se han dedicado a hacer guerras fratricidas entre ellos, ¿no? Y los niños están refugiados en el bosque, en una casa en un bosque, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas que solamente se pueden tejer a través de la ficción, así como en Figuras. Dicen por aquí, amiga, y muy contenta de encontrarte y encontrar este espacio. Qué bueno, no se te olvide darle me gusta, compartirlo, no se te olvide seguirme, recomendar las cosas que se hacen en este pequeño auditorio. Les comento a las personas que se están conectando por primera vez, todos mis espacios en redes sociales son con mi nombre, Miguel Antonio Guevara. Puedes hallarme también en YouTube, en mi canal El Pequeño Auditorio, que está basado precisamente en mi filosofía, no de las masas, porque yo no busco las masas, ¿no? A mí no me interesan las masas, no me interesa la figura del influencer masivo. Yo estoy contento con el pequeño auditorio. ¿Qué es el pequeño auditorio? Para mí, yo lo saqué de una TikToker colombiana, que no recuerdo su nombre ahora, pero ella dice, no te preocupes si 200 personas nada más han visto tu video, no te preocupes porque 200 personas son un pueblo chiquito, 200 personas son un pequeño auditorio, ¿no? Entonces, en mi pequeño auditorio, que también está en mi canal de YouTube, que también pueden seguirme en TikTok, les recomiendo que me sigan en TikTok también, donde van a conseguir contenido de este tipo. Hablo sobre libros, hablo sobre críticas, sobre la vida en general, sobre la sociedad, sobre todo siempre de una perspectiva sociológica, todo siempre de una perspectiva filosófica. Saludo a la persona que se conecta. Estoy hablando de este libro maravilloso de Edgar Borges llamado Figuras, en donde el personaje, uno de los personajes, no camina sino salta. Toda la gente alrededor se preocupa por qué este ser humano en vez de caminar salta, ¿no? ¿Qué pasaría si un día, en ese ejercicio cotidiano de caminar, que por cierto, caminar es un ejercicio antinatural, ¿no? Lo que explican los etólogos, lo que explican los antropólogos, lo que estudian, digamos, las ciencias humanas, ¿no? El comportamiento del hombre como animal, del ser humano como animal, de la mujer, del hombre, de esta entidad identitaria en constante transformación que es el ser humano. Cuando caminamos estamos haciendo un ejercicio de equilibrio. Caminar no es caminar en sí, sino un ejercicio de equilibrio, digo yo en uno de mis poemas, ¿no?
Es decir, uno siempre está desafiando la gravedad cuando camina. Entonces imagínense, si uno está desafiando la gravedad nada más caminando, imagínense si uno salta, si uno en un día, como este personaje de Edgar Borges, en Figuras, uno decide no caminar, salirse de la norma, como me comentaban por aquí una amiga, ¿no? Que dice, amiga, y muy contenta de encontrarte y encontrar este espacio, dice, nos salimos de la normalidad si saltamos, dice, ¿no? Es decir, imagínense un día, la gente que se está conectando, imagínense que de repente, como en este personaje de Figuras, esta novela de Edgar Borges, escritor venezolano radicado en España, este personaje, este cartero que lleva cartas a un manicomio, de repente ya no camina, sino salta, se desplaza. Y también hay una mujer muy presente siempre en las novelas de Edgar Borges, donde las mujeres siempre son las que tienen las agencias, donde está la ciclista de las soluciones imaginarias, ¿no? Donde hay mujeres que tampoco caminan, sino que saltan, ¿no? Es decir, ese sujeto, como dice la amiga por acá, ¿no? Ella dice que nos salimos de la normalidad si saltamos. Es decir, ¿qué pasa si un día no caminamos? Dejamos de caminar. Y como les decía, caminar en sí es un ejercicio de desafío de la gravedad, porque caminar no es caminar en sí, ¿no? Es un ejercicio de equilibrio. Siempre se está cayendo cuando uno está caminando, ¿no? Entonces, imagínense desafiar la norma en ese sentido, no caminar sino saltar. ¿Cuál es la impresión que tendrán los otros? Que como dice la amiga que pone el comentario, ¿qué pasa si se desafía la norma, se desafía lo establecido, se desafía la cuadrícula, se desafía esa cuadrícula en la cual vivimos y nos conducimos y simplemente somos diferentes, desafiamos la normalidad que llaman, ¿no? Entonces cuénteme, ¿qué otras formas de desafiar la normalidad podemos encontrar, así como en este libro de Edgar Borges que se llama Figuras? Un saludo a la gente que se está conectando, les cuento, estoy hablando de este libro de Edgar Borges en donde uno de los personajes no camina sino salta y todo el mundo está sorprendida, porque ¿por qué salta? ¿Por qué no camina como todas, como todes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de ese sujeto? ¿Es acaso un sujeto peligroso o todo lo contrario? ¿O existen unas terceras opciones para ver este tipo de rebelión? La rebelión, en este caso, del salto, ¿no? Del no caminar, del no desplazarse por la vida como se puede desplazar cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reseña de Figuras, este libro maravilloso de Edgar Borges, publicado por Trampa Editorial, una editorial, veo, preciosa, editorial española. Creo que hace un trabajo maravilloso, además un trabajo gráfico muy bonito porque tiene estas solapas, ¿no? Que deconstruyen la identidad. Miren la portada, por ejemplo. Sí, me encanta porque es el sujeto que deconstruye y que no sigue la norma, ¿no? Esto fue publicado en el año 2023 en Barcelona, ¿sí? Las ilustraciones son de Ana Raquel Leiva, unas ilustraciones interiores, y el diseño de la cubierta es de Manuel Moranta. Trabajo extraordinario, gente de Trampa Ediciones. Edgar, siempre estás haciendo trabajos que son disruptores, trabajos como Enjambres, que están planteando esa crítica profunda a la sociedad violenta y normativa que vivimos, y que también se expresan en otras obras de Edgar, como es el caso del olvido de Bruno, por ejemplo, o casos también como otra obra reciente de Edgar que se llama, no recuerdo el nombre ahorita de esa obra de Edgar, pero siempre el trabajo de Edgar va en función de eso, ¿no? En cómo se plantea algo distinto y siempre desde la ficción, ¿no? Porque vivimos de algún modo también la dictadura del realismo, ¿no? Entonces, frente a esa dictadura del realismo, Edgar Borges nos está proponiendo todo el tiempo salidas, ¿no? Edgar Borges siempre, frente a la dictadura del realismo, ¿sí? Él nos está ofreciendo la salida de la imaginación, ¿no? No, digamos, el régimen del control, sino lo que nos está ofreciendo siempre es la imaginación como una vía que no solo entiende al sujeto, a la sujeta, como una cosa unitaria, ¿no? La identidad humana, lo han explicado muy bien los antropólogos siempre, se trata de algo en constante construcción, que se deconstruye, que no es femenino, que no es masculino, que tampoco es terceros lugares, sino es posiblemente
todas las posibilidades que puedan ser y conformar la identidad, como lo plantea aquí Edgar Borges. Las amigas que se conectan, los amigos que se conectan, los amigues que se conectan. Estoy hablando de este libro de Edgar Borges, figuras que el personaje principal, o uno de los personajes, porque realmente Edgar no suele tener algo así como un personaje principal, sino siempre son personajes corales que son disruptores. Uno de los personajes dice, me recuerda Manifiesto del Surrealismo de Breton. Sí, maravilloso el Manifiesto surrealista. En general el surrealismo me parece que fue como la gran salida política del siglo XX de algún modo, ¿no? Como esa unión de artes, esa unión de política, esa unión de psicoanálisis también, esa perspectiva de la psique, es capaz también de romper la norma. Sobre todo, como decían por acá, hago una revisión de quienes comentan por acá. No salimos de la norma si saltamos, somos bichos raros. Muy contento de encontrar este espacio. Yo también muy contento de encontrarte. Sígueme, comparte el contenido si te gusta. Y por aquí, ¿me acuerdas los manifiestos del surrealismo? Sí, los manifiestos del surrealismo de Breton. De hecho, el surrealismo me parece que sigue siendo potente, ¿no? Sigue siendo potente en el sentido de que frente a la hegemonía de la realidad, frente a la hegemonía de la política, frente a la hegemonía de todos los, digamos, de todas las discusiones polarizantes y polarizadas, la creatividad, la poesía, las expresiones artísticas en general, no solamente las literarias, las artísticas, en general nos ofrecen salidas para romper la norma, y como el personaje de Edgar Borges de esta maravillosa novela Figuras, publicadas por Trampa Editorial, y con estas maravillosas ilustraciones internas de Ana Raquel Leiva y el diseño de cubierta de Manuel Moranta, nos lleva de este individuo, individuo unificado, aparentemente, digamos, monoidentitario, a la deconstrucción. Espero que les haya gustado esta transmisión. No se les olvide compartirla, comentarla, darle me gusta, subirla a sus stories, seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, El Pequeño Auditorio, que está con mi nombre, Miguel Antonio Guevara. Me puedes buscar en TikTok, donde vas a conseguir contenidos distintos a estos, pero también contenidos relacionados con el libro, contenidos relacionados con libros maravillosos como este, sobre filosofía, sobre literatura. Si acabas de llegar, no importa, este live termina ahora, pero podrás verlo y vas a ver mi reseña de este libro, Figuras, del escritor venezolano Edgar Borges, basado en España, este maravilloso libro publicado por Trampa Editorial. Un abrazo y que tengan un día maravilloso. No se les olvide abrazar a su comunidad de sentido, a sus amigas, a sus amigues, escribirles cómo están, te extraño, estoy bien, te abrazo. Si yo sé que estás ocupada, sé que estás ocupada, pero aquí estoy para ti. Aquí estamos siempre para todos, para encontrarnos en la comunidad de sentido. Un abrazo grandote. Muchas gracias por estar acá.